Corporación Alianza Integral. Consultorías y asesorías jurídicas en derecho administrativo, laboral y seguridad social. Llámenos al 260-4444 o visítenos en la calle 48D, número 65A19, sector Éxito de Colombia. Alianza Integral, abogados consultores. Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Hechos y Derecho, el programa que la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores realiza todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en Ondas de la Montaña, 1350 en AM, la tradicional en Antioquia, y para quienes nos siguen a través de la red en www.ondasdelamontana.net. En el equipo de trabajo el doctor Freddy Peláez, la doctora Lisa Tamayo, el doctor Carlos Alberto Ballesteros y quien les habla César Duque. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Vamos a escuchar nuestro editorial. En Medellín Solidaria acercamos oportunidades en empleo, salud, educación, nutrición, vivienda y fortalecemos el buen trato. Nuestro trabajo, hogar por hogar, permitió que 14.400 familias superaran la pobreza extrema. Somos Medellín Solidaria. Trabajamos para superar la pobreza. Medellín. Todos por la vida. Editorial. Así pensamos. La pronta y cumplida justicia constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho, asunto que se hace más exigente si estamos en presencia de derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la seguridad social. Esta aspiración ha estado muy alejada de la realidad, pues los procesos ordinarios laborales duran tanto tiempo que no se puede afirmar que estemos en presencia de respuestas ágiles por parte de la rama judicial. Impresiona la demora que se toma la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso extraordinario de casación, más o menos 6 años, lo que procede después de el largo proceso ordinario que puede durar otro tanto. Así las cosas, seguramente los titulares de muchos de esos derechos no podrán ver el resultado, pues se trata de ciudadanos que están discutiendo su pensión de vejez. Por ello, es importante que el Congreso apruebe el proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de Justicia, que pretende crear 4 salas de descongestión conformada cada una por 3 magistrados. Indiscutiblemente este proyecto aliviaría en algo la gran carga que tiene esta jurisdicción, pero insistimos en lo que en otras oportunidades hemos señalado. También debe atacarse la causa de tanta conflictividad, especialmente la originada por el mismo Estado. Iniciamos nuestra sección de actualidad jurídica contándole a nuestros oyentes que esta semana se realizó el último consultorio jurídico del año. En el mes de diciembre no tendremos, pero retomaremos en el próximo año esta actividad de servicio social de Alianza Integral Abogados Consultores. Primero, darle un agradecimiento a todos los que a lo largo del año nos han acompañado en estos consultorios jurídicos. Bastantes personas han empezado a acompañarnos ya de manera permanente y crece mucho este grupo que se vuelve un multiplicador de información, a veces muy básica, pero otras veces fundamental para personas que desconocen sus derechos y que de esta manera tienen acceso ya a una información que les permite reclamarlos y obtener unos beneficios, y eso es lo que busca Alianza Integral Abogados Consultores con este tipo de eventos, que los ciudadanos conozcan a qué tienen derecho y la manera de reclamarlos ante las autoridades. Entonces, les recordamos, ya este fue nuestro último consultorio jurídico presencial y gratuito del año. Lo retomaremos en el 2015, este programa de servicio social, de servicio a la comunidad, y les agradecemos mucho a quienes nos han venido acompañando entonces en todo este proceso. Actualidad jurídica. Conozca los últimos avances en jurisprudencia y legislación colombiana. Iniciaremos hablando hoy en las sentencias que traemos para compartir con ustedes de la Corte Constitucional, que tiene pronunciamientos bien importantes, y hay una sentencia que ampliaremos luego, pero que quiero que le presten bastante atención porque me parece muy importante los términos en que resuelve esa sentencia la Corte. Mediante un comunicado, el número 45 de noviembre 12 y 13 del presente año, se anunciaron las siguientes decisiones de la Corte Constitucional. A. En sentencia C-870 de noviembre 13 del 2014,
la Corte decidió la constitucionalidad frente a varios cargos de distintos artículos de la Ley 1695 de 2013, por la cual se regula el incidente de impacto fiscal, y declaró que en virtud de la reserva de ley estatutaria en relación con los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, las disposiciones de esta ley resultan inaplicables en relación con la acción de tutela. B. La sentencia C-871 de noviembre 13 de 2014. Allí, la Corte declaró exequible la norma del Código Sustantivo del Trabajo que establece la prima de servicios. Establece que la prima de servicios es una prestación a cargo de las empresas, pese a lo cual, al verificar que los trabajadores domésticos son actualmente los únicos que no tienen derecho a esta prestación, exhortó al Congreso y al Gobierno Nacional a avanzar en la universalización de este beneficio. También la Corte Constitucional dictó la sentencia de unificación SU 774, fechada el 16 de octubre del presente año, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, donde unificó su criterio en relación con la validez y eficacia de las copias simples que se aportan en los procesos judiciales. El exceso ritual manifiesto genera defecto procedimental, al violarse el deber del juez de hacer uso de su facultad oficiosa en materia probatoria, pues el artículo 228 de la Constitución Política de 1991 estableció el derecho al acceso a la administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial. De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha señalado la obligación por parte de los jueces, en su condición de directores de los diferentes procesos judiciales, de adelantar todas aquellas actuaciones que estén dentro de la órbita de sus competencias para tratar de llegar a la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Concluye la Corte que se hace necesario cambiar su criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación 226 de 2013 en relación con la validez de las copias simples aportadas en procesos que se tramitan ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de ofrecer un desarrollo más garantista y proteccionista de los derechos y principios consagrados en la Constitución Política de 1991. Por ello, concedió la tutela interpuesta y dejó sin efecto la sentencia de la sección primera del Consejo de Estado, que había negado la nulidad de la elección de un concejal de Cali, para en su lugar ordenarle que pida los documentos que existen en copia simple en el expediente, y luego de tenerlos, que expida una nueva sentencia. También en sentencia de tutela de septiembre 10 del presente año, dictada por la Sala de Revisión presidida por el magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de una persona y su hija menor de edad violentados por colpensiones al no reconocer y pagar el valor del retroactivo pensional causado por la muerte de su cónyuge. La accionante alegaba sus dificultades derivadas de padecer SIDA, la misma enfermedad por la que murió su esposo. Dijo la Corte que la conducta impávida y renuente respecto a la especial situación de Isabel y su familia es contraria a la Constitución y viola sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior, por cuanto ha prolongado en el tiempo la afectación de sus ingresos, impidiendo una subsistencia digna. En consecuencia, se ordenará el pago del retroactivo a la familia supérstite en las proporciones que les corresponda. Igualmente dijo que se hace necesario tomar una medida drástica frente a la incuria de la administración en el caso de la familia del fallecido, pues ha sido desinteresada y apática frente a su sufrimiento. No han bastado las 4 acciones de tutela interpuestas, ni los 2 incidentes de desacato, ni las 3 peticiones para lograr una respuesta de fondo y acorde con la Constitución Política y la ley. En este punto se recuerda que las consecuencias negativas de la ineficiencia de la administración pública no pueden trasladarse al pensionado en desmedro de sus garantías. Por tanto, se ordenará al representante legal de Colpensiones que, de manera personal, y una vez haya pagado el retroactivo, ofrezca disculpas a Isabel y a su hija menor de edad por su silencio y la demora de 7 años en el trámite pensional que ha causado tantos tropiezos en su vida familiar. Además de proteger a la accionante, la Corte señaló que se exhortará a Colpensiones para que al decidir solicitudes de pensiones de invalidez, sobrevivencia
o indemnizaciones sustitutivas presentadas por personas que vivan con el VIH o cuyos seres queridos hayan fallecido a causa de este, evite actos discriminatorios, respete la confidencialidad y privacidad del ciudadano y les brinde soluciones oportunas. Por los lados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, identificada con el consecutivo SL 9789 de 2014 y radicado con el número interno 50194, fechada el 10 de julio de 2014, la corporación resolvió la demanda contra el IDEMA instaurada por una trabajadora oficial que pretendía lograr el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional por despido sin justa causa. Consideró la Corte que en relación con la supresión del cargo, pese a ser legal el despido de los trabajadores oficiales por la clausura o liquidación de una entidad estatal, esta calificación no implica que la desvinculación del trabajador esté amparada en una justa causa, pues tal motivo no está contemplado dentro de las causales establecidas por el Decreto 2127 de 1945, artículo 48, que señala como justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin que exista razón que amerite variar este criterio, razón por la cual mantuvo la decisión del tribunal de condenar al pago de la pensión de jubilación de origen convencional, cuya motivación fundamental era la terminación unilateral del contrato sin justa causa. En el Consejo de Estado tenemos que mediante sentencia de noviembre 12 de 2014, radicación 27258 y con ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, la sección tercera condenó al municipio de Neiva a la reparación del daño causado a los comerciantes de la plaza de mercado de esa ciudad desalojados arbitrariamente. Según la corporación, quedó plenamente acreditado que la ejecución de las soluciones ofrecidas por la administración municipal a la ciudadanía neivana no fue eficiente ni eficaz. Por el contrario, debido a la falta de estudios técnicos, jurídicos y económicos en los proyectos y actuaciones realizadas y a la falta de cumplimiento por parte de la alcaldía de sus obligaciones reglamentarias y de los compromisos adquiridos con la comunidad, los desarrollos de la administración trajeron mayor desorden y lesionaron el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de quienes desde vieja data desempeñaban una actividad productiva como comerciantes en esas plazas de mercado. Por lo anterior, apoyado en el principio de buena fe y en las reglas que de él emanan, concretamente la confianza legítima y el respeto por el acto propio, así como en los principios de dignidad humana e igualdad de una población que en razón a su condición económica se encontraba en estado de vulnerabilidad, ya que estos se desempeñaban como pequeños comerciantes y ejercían una actividad económica libre, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, condenando al pago de más de 3.200 millones de pesos como indemnización por el perjuicio ocasionado. Mediante sentencia de septiembre 4 de 2014, dictada en radicado 1420 de 2011, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, la sección segunda indicó cómo debe hacerse para definir el ingreso base de liquidación de la pensión de una persona cuando ésta no tuvo cotizaciones en el último año de servicios. Por ello, confirmó y modificó la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había accedido al reajuste de la pensión obtenida por un servidor público, señalando que la norma aplicable es la Ley 33 del 85, que establece un monto del 75% sobre el promedio del último año de servicios, o sobre el promedio de todo lo devengado durante el último año de aportes cuando el servidor haya cesado en su cotización, reconociéndose la prestación solo a partir del retiro del servicio. Igualmente, mediante sentencia de agosto 28 de 2014, dictada en el radicado 2013-00627, con ponencia del doctor Hugo Fernando Bastidas Barcenas, la sección cuarta concedió la acción de tutela interpuesta por un grupo de extrabajadores de la flota mercante gran colombiana que reclamaban la inclusión del tiempo de servicio en el cálculo actuarial y posterior emisión del bono pensional para efectos de acceder a una pensión. Dijo la corporación que a pesar de que la obligación para la flota de afiliar a sus trabajadores al IS solo nació en 1990, el artículo 72 de la Ley 90 del 46 exigió a los empleadores
el aprovisionamiento de los recursos necesarios para cubrir los aportes hasta que el ICES tendiera cobertura en la región, por lo que la falta de obligatoriedad en la afiliación no los exoneraba de su responsabilidad. El Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el decreto 2351 del 2014, por el cual regula la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial. Este decreto se hace extensivo al beneficio para la totalidad de empleados de este nivel a partir del año 2015, y la prima se liquidará sobre los ajustes sobre los siguientes factores salariales: asignación básica mensual, auxilio de transporte y el subsidio de alimentación. En lo relacionado con el personal docente, queda sometido a lo dispuesto en el decreto 1545 del 2013. Por otro lado, el Congreso de la República, con 66 votos por el sí y sin modificaciones en su articulado, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley estatutaria que busca modificar los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996 de Administración de Justicia, con el objeto de crear 4 salas de descongestión para la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, que funcionarán con el término de 8 años, compuestas cada una por 3 magistrados, que no harán parte de la sala plena de la Corte. Para terminar, el Ministerio de Salud expidió la circular conjunta externa 66 del 2014, mediante la cual se dan unas directivas para reducir la ocurrencia de eventos en salud por la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, manipulación y uso inadecuado de la pólvora en la temporada de fin de año y año nuevo. En todo el territorio nacional se debe garantizar la preparación y efectiva respuesta del sector salud y protección ante dichos eventos. En Medellín Solidaria acercamos oportunidades en empleo, salud, educación, nutrición, vivienda y fortalecemos el buen trato. Nuestro trabajo, hogar por hogar, permitió que 14.400 familias superaran la pobreza extrema. Somos Medellín Solidaria. Trabajamos para superar la pobreza. Medellín, todos por la vida. Usted escucha Hechos y Derecho, un programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores. Continuamos en nuestra sección de actualidad jurídica en Hechos y Derecho. Este es un programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores, una firma especializada en derecho laboral, administrativo, seguridad social y pensiones. Si ustedes quieren comunicarse con Alianza Integral y que acá les lleven sus procesos, pueden hacerlo marcando el teléfono 260-4105, 260-4105, o también mantenemos activo el 260-4444, 260-4444, el otro teléfono donde ustedes se pueden comunicar con los abogados de Alianza Integral Abogados Consultores. Doctor Freddy, doctor Carlos Ballesteros, con los buenos días para la doctora Lisa Tamayo también, y nuevamente a nuestros oyentes. La Corte Constitucional hoy trae muchas sentencias que compartimos con nuestros oyentes, pero me llamó mucho la atención la que habla de la persona que está reclamando una pensión de sobreviviente, padece SIDA, tiene una hija menor de edad a quien también se le están vulnerando sus derechos, y aparte de que padece esta enfermedad, se encuentra sin el derecho a la pensión, pues ha terminado haciéndose pública su situación, y yo creo que eso también termina revictimizando a esta familia. ¿De qué habla esa sentencia, doctor Freddy? En el resuelve, creo que es muy enérgica la Corte, exigiéndole a Colpensiones no solo celeridad, sino respeto por la dignidad humana. César, muy buenos días para ti, para los compañeros de la mesa y para la audiencia. Es una sentencia de esas que uno quisiera aplicaran y fueran más reiterativas por parte de nuestros jueces. Es de común ocurrencia que aquí en Colombia, para que se le reconozcan los derechos por parte de las entidades públicas encargadas de dichas funciones, no hay ningún problema en especificar lo que era Cajanal, hoy UGPP, y Colpensiones, lo que antes, o la que asumió las obligaciones del Seguro Social. Hay personas que necesitan acudir al mecanismo de tutela, interponen la tutela sale a su favor, no les reconocen el derecho a pesar de que sale a su favor, les toca acudir a incidente de desacato, hay incidente de desacato donde le ordena a la entidad reconocer, y ni siquiera así.
Esta es la radiografía de uno de esos casos. Aquí la Corte Constitucional, en la sentencia T677 de septiembre 10 de 2014, con ponencia del doctor Jorge Iván Palacio, hace ese recorrido y dice, miren por lo que tuvo que pasar la familia de esta persona para que le dieran el derecho a la pensión. Y cuenta que en vida el esposo de la señora que hoy reclama, le tocó acudir también a una tutela para que a él le reconocieran una pensión de invalidez, ya que sus funciones físicas, su estado físico había deteriorado por ser portador enfermo o portador sintomático del VIH o SIDA. Entonces la Corte hace recorrido y dice, vea, al esposo le tocó, para que le dieran la pensión de invalidez, acudir a tutela y a desacatos. Fallece sin que le hubieran reconocido su pensión, como dice la Corte, después de tanto de tener sentencia a favor, él murió sin conocer el derecho a su pensión. Entonces ya viene el calvario para la viuda y la hija. Resulta que muy seguramente el señor le transmitió a su esposa la enfermedad, la esposa también es portadora del virus y quedó con una hija menor de edad. Entonces empieza la lucha de la esposa para que le reconocieran la pensión, la sustitución pensional después de la muerte de su esposo, pero además que le dieran el retroactivo que le correspondía y que le hubiera tocado a su esposo en vida. Entonces hace todo el recorrido y el cuento de la historia de la señora, donde dice la Corte, y de una manera totalmente triste acepta y dice, más de 7 años en todo el recorrido para que se presente esta situación, y le llama la atención a Colpensiones y le dice, mire, el VIH es una enfermedad catastrófica, por favor seleccione los procesos que usted tenga donde los que están de por medio son personas portadoras del VIH y que la enfermedad tenga que ver con el reconocimiento, y déles prioridad para que les resuelva el asunto. Aquí podríamos pensar, doctor Ballesteros, de que es una especie de llamado para que modifiquen en el turno las solicitudes de las personas que tienen como causa mediata o inmediata el VIH o el SIDA, y les resuelva la situación. Yo vuelvo y repito que es la situación, este es el común, la Corte de los millones de tutelas que les llega solo escoge una, y lo que espera la Corte es que los demás jueces, con las orientaciones que ella da, pues le den las indicaciones a la entidad. Desafortunadamente no es así en todos los casos, y simplemente es el llamado a que se analicen las circunstancias particulares y estos casos que son dramáticos sean resueltos de manera efectiva. En nuestro editorial, doctor Carlos, usted habla de una noticia que sería maravillosa para el país en otras condiciones, pero usted lo plantea, si la misma justicia es la que impone ese caos, si no se garantizan los derechos de los ciudadanos, si hay que ir a reclamarlos judicialmente en procesos tan demorados. Frente a este proceso cabe perfecto ese editorial del día de hoy de Hechos y Derecho. Con el saludo muy especial a todas y a todos los oyentes, efectivamente hemos transmitido permanentemente la preocupación por la demora de las decisiones judiciales, y muy especialmente cuando están en juego derechos fundamentales. A mí me parece que ese tema debiera tener una mayor trascendencia de la que el gobierno le da, porque aquí cada ministro llega y trata como de apagar una especie de incendios cuando queda todo el fuego adentro todavía vivo y permanente. Yo siempre he tenido una preocupación, y lo digo básicamente por el sentido común. Cuando un ministro se posesiona, un ministro de justicia, y trata de enfrentar este tema de la morosidad judicial, yo creo que la reflexión no es tanto por qué los jueces no están trabajando más ágilmente, ni por qué están utilizando unos códigos, a veces uno podría decir que son anacrónicos, códigos muy demorados o que permiten eso. La pregunta que yo siempre me haría sería, ¿cuál es la causa de tanta conflictividad? Y creo que esa pregunta no se la hace el gobierno seriamente, o por lo menos si se la hace no le preocupa mucho su respuesta. En el tema del derecho laboral y de la seguridad social, uno de los causantes de mayores procesos judiciales son los administradores del sistema de seguridad social del Estado,
póngase como ejemplo Colpensiones. Y si usted mira entonces en la rama judicial la cantidad de procesos que se tramitan innecesariamente, uno se preguntaría, pues no es mejor solucionar el problema directamente desde la raíz, desde la fuente, solucionar el problema pensional, en vez de estar aumentando el número de despachos judiciales, según el gobierno ya no hay plata para tanta gente, o modificar los códigos haciendo una serie de figuras que haría pensar que cambiarían una realidad que es imposible cambiar. El día tiene 24 horas, las demoras siguen siendo las mismas, y fuera de eso lo que se ha venido cambiando hasta ahora no ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de un promedio de 6 años en un recurso extraordinario de casación, y la preocupación desde este punto de vista más prioritaria es el del pensionado, la persona que cree tener el derecho a la pensión de vejez. A veces le han dado la razón a esa persona en la primera instancia, en la segunda instancia una persona que le tocó demandar a los 62 años, y en las dos instancias se demora 8 años por lo menos, o sea que tiene 70 años. Va para la Corte Suprema de Justicia y se va a demorar 6 años más, o sea serán 76 años. Pero una persona en esa angustia, realmente el promedio o la expectativa de vida normalmente se le reduce o termina siendo una situación sumamente crítica. Por eso, digamos, avalamos el proyecto que se está anunciando, ampliar la Corte Suprema en su sala laboral a un mayor número de magistrados que lo único que harían serían las labores básicamente judiciales, no lo que están haciendo ahora los magistrados, porque muchos de ellos, por sus obligaciones, por lo que representan, no están dedicados exclusivamente a tomar decisiones judiciales. Ellos tienen que ir a la OIT. Cuando van a la OIT no van solamente los 8 o 10 días que tienen que estar allí, sino que quedan todo el mes, que pareciera como muy entendible, aunque muy discutible, pero eso pasa normalmente. Tienen que estar yendo a todos los eventos de carácter social por la representación que tienen, y todo eso obviamente hace que estén muy distraídos en otras actividades. Estos magistrados sería exclusivamente para ello, pero yo insisto, y lo decimos en el editorial, esa tampoco es la solución. Eso alivia indiscutiblemente esta carga, y probablemente lleguemos a un término razonable, que uno podría decir 1 año y medio en la Corte Suprema Sala Laboral. Dentro de 5 o 6 años tendríamos esa realidad, pero el problema sigue estando en la causa de la conflictividad, y ese ha sido un llamado muy especial. Alguna vez me invitaron al Congreso de la República a hablar de este tema. Quienes me invitaron tenían otro propósito, y yo creo que no les gustó mucho mi conferencia, porque mi conferencia fue orientada al tema que acabo de señalar, y lo que querían oír los que estaban allí en el auditorio era: la conclusión es que necesitan más jueces, y esa no fue la conclusión a la cual yo llegué. Yo lo que creo es que hay que revisar esa causa de conflictividad, y obviamente no reducir el número de jueces, de pronto ampliarlos, porque es que por la velocidad en la cual se está trabajando se está sacrificando también la calidad, que es otro tema pues que amerita una profunda reflexión. Para que nos quedemos con la Corte Constitucional, dijimos que se había producido un comunicado en el que hablaban de varias decisiones, y una de ellas es la sentencia de constitucionalidad 871 de noviembre 13 de 2014, donde hablan de la exequibilidad de una norma del Código Sustantivo de Trabajo que habla de la prima de servicios, que es una prestación a cargo de las empresas, pero hacen la claridad de que las empleadas domésticas o los empleados domésticos, porque esto no es exclusivo de las mujeres, son los únicos trabajadores en Colombia que en este momento no tienen derecho a esa prestación. Estamos discriminando incluso desde las altas cortes, doctor Carlos, o el país no se ha comprometido de fondo con los derechos de todos los ciudadanos. ¿Cómo estamos en esa materia y cuál es la preocupación frente a esta sentencia? Bueno, esta sentencia también me permite recordar la primera exposición que se hizo en Bucaramanga en el Congreso de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores, cuando el doctor Ernesto Pinilla Campos planteaba un análisis sobre el artículo 53 de la Constitución, el tema de los principios. Una conclusión que yo saqué y que comparto, pero es una conclusión muy desafortunada de nuestra sociedad, es que realmente nosotros como que nos ponemos de acuerdo para aprobar leyes, pero también a sabiendas de que las vamos a incumplir. Y es una conducta tan generalizada porque es muy bonito el discurso. Alguna vez una sentencia de la Corte Constitucional que la propuso el doctor Ciro Angarita para proteger un derecho fundamental, él comenzó
analizando el derecho fundamental, la teoría, la parte conceptual, y al final hace el análisis concreto y dice, en conclusión, se protege, esa era la propuesta. Los otros magistrados de la sala no estuvieron de acuerdo, y entonces lo único que cambian es el último párrafo, mantienen todo el discurso bonito, pero al final dicen, en consecuencia, no se protege. Entonces él tituló su salvamento de voto Palabras inútiles. Y decía, ¿para qué todo ese discurso? Todo ese discurso se había creado para proteger el derecho, esa era la inspiración. Y los otros olímpicamente cogen ese discurso, pero para desproteger. Es algo parecido a lo que ocurre aquí. Acá la Corte Constitucional está diciendo que en este momento no se justifica ese tratamiento desigual, que se justificó de pronto en un principio cuando la prima de servicios sustituía la participación de utilidades que solamente la tenían las empresas. Y dice la Corte expresamente, pero eso desapareció hace mucho rato, ya esa no es la razón de ser de la prima legal de servicios. Por lo tanto, considera la Corte que hay un tratamiento absolutamente desigual, que no existe ninguna razón constitucional para que haya esa discriminación con las empleadas del servicio doméstico, lo cual lo llevaría a uno a pensar a que iba a dictar una sentencia en la cual quedarían ellas plenamente protegidas, pero hace un giro frente a lo que venía haciendo tradicionalmente, y es que en vez de declarar la inexequibilidad, le dice, Congreso de la República, usted es el competente para regular eso. Mejor dicho, se quitó esa, si se permite la expresión, papa caliente, diciendo, ya echamos el discurso bonito, que no sirve para nada todavía, ese es otro problema. Quien lo debe poner a que sirva algo es el Congreso de la República. Pero César, eso va en contravía realmente lo de la Corte Constitucional con lo que ha venido haciendo el Congreso de la República al haber aprobado convenios de la OIT en relación a la protección a este sector de la población, normas que se han venido expidiendo también, pero yo lo que sí no he podido entender desde el punto de vista jurídico es la razón por la cual la Corte no declaró inexequible una palabrita que se llama empresa. Con eso hubiera solucionado el problema. La Corte Constitucional en materia de las empleadas del servicio doméstico ha tomado unas decisiones muy curiosas, y les voy a poner un ejemplo que también siempre me ha inquietado, y lo que dijo la Corte Constitucional cuando analizó el tema de la jornada de trabajo. Las empleadas del servicio doméstico estaban exceptuadas de la aplicación de jornada de trabajo, y la lógica del legislador sería, hombre, es muy difícil regular ese tema, estamos hablando de las empleadas que laboran dentro del sitio, las internas, las que duermen en la casa, y entonces no había una jornada de trabajo. Alguien demandó esa norma, la Corte estudia la norma y dice, hombre, es imposible que estas personas no tengan una jornada de trabajo, porque serían como una especie de esclavos, por lo tanto deben tener jornada de trabajo. Y la Corte debió haber dicho la misma jornada de todo el mundo, ese es mi criterio, 8 horas diarias, que es la jornada máxima. Y la Corte entonces se inventó el término de 10 horas, porque usted no infiere del fallo por qué fueron 10 horas, por qué no son 9, por qué no son las 8, simplemente sacó de manera arbitraria. De manera arbitraria o discrecional, como lo quiera manejar. Yo siempre he especulado, y en las clases digo eso, que a la gente le da risa a veces, es que yo lo que creo es que los magistrados le preguntaban a la esposa, ¿viste? ¿Cuánto tiempo es que usted necesita la empleada del servicio doméstico que esté así como activa? Él dijo, por ahí 10 horas, listo, entonces pongamos 10 horas, porque no existe ninguna explicación lógica, racional, estadística, nada, ni siquiera especulativa. El tema de las empleadas del servicio doméstico es un tema importante analizarlo también desde el punto de vista de la sociología jurídica, y yo cuando hablo de la sociología jurídica no hablo solamente de los sujetos a quienes va dirigido la ley, sino de los sujetos encargados de interpretarla y de aplicarla, que ese es un sujeto muy importante, en este caso la Corte Constitucional, porque realmente no la protegieron. ¿Hay alguna razón distinta a la mera juridicidad, constitucionalidad? Que lo dejo como inquietud porque me sigue dando vuelta a ese tema y me sigue generando una gran preocupación muchas decisiones de la Corte Constitucional. Continuamos en nuestra sección de actualidad jurídica en Hechos y Derecho, el programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores, firma especializada en Derecho Laboral, Administrativo, Seguridad Social y Pensiones, radicada en la ciudad de Medellín, pero que atiende procesos de todo el país, y a quienes ustedes pueden consultar en el teléfono 260-4105,
260-4105. Quiero que hablemos de una sentencia del Consejo de Estado que habla de trabajadores informales, podríamos llamarlo así, en este caso enteros, en una ciudad de Colombia, situación recurrente en la ciudad de Medellín también, vemos mucho atropello y mucho desorden en este tema. Hemos vivido varias sazonadas, incluso recientes en la ciudad, por el tema de los venteros ambulantes, y quisiera, doctor Freddy, doctor Carlos, que me hablaran un poco de esta sentencia del Consejo de Estado que condena al municipio de Neiva a indemnizar a unos venteros que sacó de manera arbitraria de su lugar de trabajo y a los que se les violentaron muchos derechos. Y quiero aprovechar esta sentencia para recordar que aquí en Medellín no solo se trata de venteros, sino también de muchos ciudadanos, como en el caso de Naranjal, que siguen dando la pelea por la defensa de sus derechos. Doctor Freddy. Sí, César, la sentencia es una sentencia bien interesante porque hace un análisis de todo lo que fueron las actuaciones de la administración antes, durante y después del desalojo de estas personas, y llegó a la conclusión de que existía falla del servicio por la falta de previsión, de planeación de todas las medidas en relación con los venteros. Resulta que supuestamente la plaza que había en Neiva, la plaza de mercado, era una plaza que no cumplía con las medidas sanitarias, en primer lugar. Segundo, existían dos plazas de mercado distintas y la administración quería unificarlas en un mismo punto. Entonces inician todas las actuaciones tendientes a ello, pero siempre el discurso de la administración fue: vamos a asegurar, vamos a respetar y a garantizar que mientras no esté hábil, apta para operar la nueva plaza de mercado, no vamos a desalojar a estas personas, es decir, hasta que no esté totalmente terminada la nueva y definidos los sitios donde van a operar estos venteros que allí existen, no vamos a hacer el desalojo del anterior. Y esto se promocionó, los medios de comunicación, existía en el expediente, se recogió la prueba de entrevistas, de periódicos, de entrevistas de televisión, entrevistas a medios radiales del alcalde de turno, donde prometía y a los cuatro vientos decía: no vamos a desalojar una sola persona hasta que no esté listo su puesto de trabajo en la nueva plaza. Pero esas palabras se quedaron en el aire y efectivamente se produjo el desalojo, sin estar acondicionada la nueva plaza, pero sobre todo sin que se hubiera acomodado o definido los puestos para las personas. El Consejo de Estado maneja la teoría que viene muy de moda en esa institución de lo que es la confianza legítima, el respeto por el acto propio, y dice: bajo esa idea no hay duda que hubo una falla en el servicio, porque es que todos los venteros y las personas que percibían su sustento en la plaza de mercado esperaban que el alcalde les cumpliera. Y maneja una cosa, César, que tiene que ver también con el editorial. Imagínese que de los más de 300 personas demandantes, al momento en que salió el fallo, de lo que reconoció la sentencia, habían muerto 76. Se murieron sin ver la sentencia que supuestamente les iba a restablecer o a indemnizar el daño que les ocasionaron con esto. Eso, juntándolo, pues tiene mucho que ver y se presta mucho para nuestro editorial. Es una sentencia que salió 14 años después de que se instaure el proceso, y que la indemnización desafortunadamente en mi concepto se queda muy corta, porque el Consejo de Estado dice que no se demostró los perjuicios como los pidieron. Entonces, por lo tanto, que yo creo que también de una manera arbitraria en esta sentencia del Consejo de Estado, como dice el doctor, no hay una razón. Dice que en equidad, e incluso hace un desarrollo de lo que es la equidad, para poder justificar el haberles dado algo de indemnización, porque el Consejo de Estado dice: la prueba aquí fue tan débil, casi que no existió prueba de los perjuicios, que me parece increíble que nosotros vayamos a ser capaces de decir que no se va a conceder nada de indemnización porque no hubo prueba. Entonces se meten en todo el tema de lo que es la equidad para tratar de justificar por qué iban a imponer el valor de la indemnización que finalmente le impusieron en favor de cada una de las personas que acreditaron haber tenido un puesto de trabajo en la plaza de mercado.
Sí, no, esta sentencia obviamente también presenta un discurso muy bonito, pero la conclusión no es tan coherente con ese discurso. Pero obviamente creo que es una sentencia que hay que seguir trabajando. Esa sentencia pues también nos hace reflexionar muchos aspectos. El desarrollo de las ciudades, de las urbes, especialmente ciudades grandes como la ciudad de Medellín, pues obviamente genera tensiones muy fuertes, tensiones entre obras que se tienen que realizar, yo insisto mucho en eso y eso lo tenemos que aceptar todos, así como todos tenemos que aceptar que hay que pagar impuestos, pero se genera una fuerte tensión entre ese interés general frente a otros intereses que sumados terminan siendo generales, como es el interés de varios trabajadores o el interés de una sola persona, que más que el interés es su derecho fundamental. Yo creo que el reto que tiene un Estado social de derecho es y será siempre ser capaz de conciliar esa tensión tan fuerte, sin afectar a un solo ciudadano. Ese es el reto, esa es la propuesta que se planteó desde el año 1991, propuesta que también en buenas decisiones de la Corte Constitucional lo ha venido planteando. Por eso uno no entiende a veces cómo se toman medidas muy arbitrarias de parte de las municipalidades. César planteaba y recuerda pues un tema que lo estamos viviendo muy de cerca por la gestión que hemos venido haciendo desde el punto de vista profesional, pero además porque estamos muy cerca físicamente de Naranjal, Arrabal. Estamos a 3 cuadritas de esa zona, una zona donde se quiere hacer un desarrollo urbanístico, que creo que es importante ese desarrollo, pero lo que tiene que tener en cuenta el gobernante es que hay una comunidad allí vulnerable que tiene que saber tratar, y que eso implica un costo. Pues claro, es que el Estado Social de Derecho vale plata. Lograr que toda la comunidad, toda la población tenga sus derechos garantizados cuesta plata, y yo creo que la ciudad de Medellín puede hacer obras sin sacrificar derechos individuales de nadie. Ese es su reto. Allí en Naranjal hay una comunidad muy diversa, muy variada. Hay personas que tienen mucha capacidad económica, pero hay personas que no tienen ninguna capacidad o tienen muy poca capacidad económica. Está desde el trabajador formal hasta el trabajador informal, personas que viven de la venta del chance, viven de su trabajo legítimo, que lo han venido realizando desde hace mucho tiempo, y que obviamente una obra como la que se hace allí los va a afectar. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos: ¿cómo va a manejarse esa persona informal? Y entonces la administración dice: usted me tiene que traer una serie de declaraciones de libros de comercio, etcétera, una cantidad de cosas que se le exigen normalmente al formal, pero es una absoluta contradicción desde el punto de vista del mismo Estado, porque es que el Estado, los gobernantes no han generado condiciones para la formalidad. ¿Cómo le va a exigir a la población que se formalice de un día para otro para justificar el pago de una mísera compensación, que es lo que se está dando allí? Ese es el reto que tiene una sociedad, y por eso es importante que trabajemos este tema. Desafortunadamente muchos de estos procesos terminan con demandas judiciales, y esas demandas van a dar su resultado en 10, 15 años, cuando el que hizo el mal no va a responder porque ya ni existe allá. Ese es un tema complicado, y esto invita también a una final reflexión, y es los dos afanes que yo siempre he dicho que existen: el afán del político por terminar obras rápido como sea, y el afán jurídico, que le dice al político: un momentico, usted frénese, porque aquí usted estaría atropellando derechos. Y lo que va a prevalecer en la práctica es ese afán político. Dice: no, a mí lo que me interesa es hacer la obra porque a eso me comprometí. Tomarme la foto y cortar la cinta, y eso es lo que vamos a hacer. El que quiera demandar, demande. Finalmente es como la respuesta desafortunada de un gobernante en un Estado social de derecho, en el papel, en los discursos, cuando realmente no lo está haciendo. De esta manera terminamos nuestra sección de actualidad jurídica. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro consultorio jurídico Alianza Integral Responde. En Medellín Solidaria acercamos oportunidades en empleo, salud, educación, nutrición, vivienda y fortalecemos el buen trato. Nuestro trabajo, hogar por hogar, permitió que 14.400 familias superaran la pobreza extrema. Somos Medellín Solidaria. Trabajamos para superar la pobreza. Medellín, todos por la vida. Alianza Integral Responde. Resolvemos sus inquietudes en derecho laboral, administrativo y seguridad social. Consúltenos en el correo electrónico hechosyderecho
1350@hotmail.com. La primera pregunta nos la plantea la señora Marcela Salgado. Doctor Freddy, de este tema hablábamos extra micrófono y es una realidad muy compleja. Soy funcionaria pública de un municipio antioqueño que enfrenta dificultades de orden público, aunque tiene asignados 28 agentes de policía, pero en realidad solo quedan disponibles 6 agentes operativos, 2 por turno para hacer ronda por el municipio. Pues los 28 agentes se dividen en policía de infancia y adolescencia, que son de exclusividad para el tema, los administrativos, el escolta del alcalde, el guarda de la estación y 6 agentes excusados que no pueden portar armas ni realizar procedimientos, pues están en tratamientos psiquiátricos. La pregunta puntual es: ¿existe alguna norma del derecho administrativo que nos permita solicitar el reemplazo de los agentes que están excusados, cambiarlos por personal operativo para superar las dificultades que estamos viviendo? Mil gracias por su atención y los escucho cada sábado desde un pueblo de Antioquia que no puedo mencionar por razones de seguridad de mi trabajo. Marcela Salgado. Doña Marcela, muy buenos días y muchas gracias por escuchar el programa y obviamente por participar. A ver, obviamente no es la especialidad en la que se mueve Alianza Integral, pero a la pregunta se le puede responder y de una manera fácil. Se supone que el Estado tiene como una de sus funciones la de proteger a los ciudadanos en su honra y bienes. Ella habla de que hay una falencia en esa protección derivada de la incapacidad por varios factores. Ella menciona lo de el reparto de funciones de los agentes de policía que tienen, también nos habla de una discapacidad por enfermedad de algunos de ellos. Entonces ella termina contando que de un número en el papel de efectivos, la realidad es que materializan su labor de servicio y de prestar seguridad un número muy inferior. Prácticamente el 25% Exacto. O menos. Y con el agravante, César, que ese no es solo el municipio de donde nos está llamando, donde se comunicó la oyente. Yo pienso que ese es un tema hoy reiterativo en muchos municipios de Antioquia y no sé si de Colombia. A mí me parece que el asunto, la norma que permite es la misma Constitución. Me parece que debe elevarse un derecho de petición a la dirección de la policía de Antioquia, donde se exponga el asunto como ella nos lo está exponiendo y donde indique que de acuerdo con las estadísticas en materia de seguridad en ese municipio, que es muy fácil señalar cuántos robos han habido en un tiempo X, cuántas muertes trágicas o violentas, toda esta serie de delitos donde se dice, mire que es que no alcanzan, cuando de pronto están llegando a atender a algo, aprovechan los delincuentes para hacer otro en otro sitio, cosas de ese tipo donde usted puede demostrar de que efectivamente se necesita más personal. Entonces para mí se debe elevar un derecho de petición a la dirección de la policía de Antioquia, donde se exponga esa situación para que ellos efectivamente definan que en ese sitio, por las circunstancias tan particulares y ese momento coyuntural de orden público que hay, no pueden permitir que existan de los famosos policías administrativos que no pueden por disposición legal asistir a operativos o a situaciones donde implique acciones de combate o de riesgo, los de policías que están con algún tipo de discapacidad que también por recomendaciones médicas no los pueden, son los famosos policías cívicos porque los ponen a hacer, son los que manejan el grupito de niños patrulleros, son los que hacen las actividades en colegios y no pueden salir también a actividades para lo que realmente, operativas se dice, para lo que realmente debieran de estar como función principal. Entonces para mí es elevar el derecho de petición, va a tener la Policía de Antioquia 15 días para responderlo, donde deben indicar qué medidas se van a tomar para efectos de asumir la necesidad de más policivos efectivos en esa zona. Muy bien, la siguiente pregunta es de un oyente fiel del programa, el señor José Mario Álvarez R. Él nos ha escrito en varias ocasiones consultándonos por la terminación unilateral e injustificada de un contrato verbal de trabajo que suscribió como ingeniero.
Su inquietud ya fue resuelta sobre la posibilidad de demandar los derechos que le asisten por la terminación sin justa causa del contrato, pero quiere ampliar la consulta con elementos nuevos en su proceso. Nos dice don José Mario: he tratado por todos los medios de encontrar una forma y o respuesta positiva de parte del representante legal de la empresa a la cual le presté mis servicios como supervisor de tubería y montaje en el proyecto termotasajero, pero no ha sido posible. Como elementos probatorios de que he cumplido con todo lo que aquí les comento, tengo todos y cada uno de los correos y o comunicaciones que le he enviado a él, con algunas de sus respuestas que por cierto han sido incoherentes con lo que le he solicitado. Pregunto: ¿las comunicaciones y o correos electrónicos que le he enviado al representante legal de la empresa a la cual le presté mis servicios sirven o se pueden utilizar como elementos de soporte en la reclamación de mis derechos por la terminación de mi contrato laboral de forma unilateral sin justa causa, al igual que algunas de las respuestas por parte de ellos? Ustedes pueden analizar y apreciar algunas de las comunicaciones que le he enviado al representante legal de la empresa en mención, al igual que su respectiva respuesta. Les cuento también que el contrato que se realizó con ellos fue de forma verbal desde la ciudad de Bogotá. Como el contrato se realizó de forma verbal desde Bogotá, la reclamación a la cual tengo derecho por mi despido de la empresa se podría realizar aquí en Medellín. Estaré atento a las respuestas de ustedes. Vía correo electrónico de lo que aquí les comento les enviaré pruebas, y si existe la posibilidad de tener algún contacto directo para hablar con ustedes, por favor háganmelo saber. La fecha de mi despido injustificado fue el 2 de agosto de 2014 y que hasta la fecha no he recibido el pago correspondiente de nómina y liquidación respectiva, con un tiempo aproximado de 120 días de mora. Pues al señor Álvarez, con el saludo, vamos a resolver en el mismo orden en el que plantea sus inquietudes. Lo primero es que en materia laboral no existe tarifa legal de prueba, es decir, cualquier medio probatorio puede ser válido para demostrar lo que usted esté indicando. Entonces la regla general es que no existen pruebas rituales para efectos de demostrar algo. Entonces sobre esa base las comunicaciones y los cruces de correos electrónicos que ha tenido con el representante legal son perfectamente prueba válida en un proceso. Ahora, si no ha obtenido respuesta de fondo suficiente a las peticiones que ha elevado, la recomendación inmediata es la acción de tutela para que le protejan su derecho de petición, no para que le reconozcan los derechos que esté reclamando. Entonces hay que diferenciar eso. Si no le han dado respuesta completa a lo que él está pidiendo, la acción de tutela es el mecanismo legal para que obligue a la empresa a que le den respuesta y le den la información que está pidiendo, solo para que le den la información, no para que le resuelvan a favor lo que él crea que tiene derecho derivado del vínculo laboral. Igualmente, pregunta que si puede hacer reclamaciones aquí en Medellín. Para efectos de las reclamaciones, en mi concepto, si la empresa tiene alguna sucursal acá, no habría ningún problema. Ya para efectos de demandar, sea a través de la acción de tutela o sea a través de una demanda ordinaria laboral, ya la ley establece unas competencias. Está clarísimo, que si él prestó el servicio en la ciudad de Bogotá y que la empresa tiene domicilio en Bogotá, no hay duda de que una demanda laboral solo se puede presentar ante los jueces de Bogotá, porque el factor de competencia lo determina o el sitio donde se prestó el servicio o el domicilio del demandado, ¿cierto? Entonces, si en este caso prestó el servicio en Bogotá y el domicilio de la empresa es Bogotá, la única opción para presentar esa demanda laboral sería en Bogotá. Y lo relacionado con que a la fecha no le han pagado la liquidación definitiva, que es lo que entiendo, indudablemente la ley establece lo que llama la gente de brazos caídos e indemnización moratoria a razón de un día de salario por cada día de demora en ese pago. Todo esto, tanto lo relacionado con el despido sin justa causa, lo relacionado con una eventual liquidación deficitaria y lo relacionado con la mora, se puede acumular en una demanda laboral donde ante el juez competente reclame todos estos derechos. Aquí en la oficina lógicamente lo podemos atender con muchísimo gusto, simplemente pide una cita, la cita no tiene ningún costo
y ya trae toda esa documentación que dice tener y de manera personalizada uno de nuestros abogados le va a indicar con precisión qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y qué necesita para hacerlo. Para don José Mario, que ha sido tan juicioso, y para todos nuestros oyentes, en el 260-4105 obtienen las citas con los abogados de Alianza Integral Abogados Consultores. Una última cosita, doctor Freddy. Don José Mario ha sido muy juicioso, inmediatamente se le presentó la situación, él nos viene consultando, pero ¿cuánto tiempo tiene una persona para reclamar sus derechos en materia laboral antes de que ese vínculo se rompa definitivamente y pierda el derecho a reclamar? La regla general es que toda acción para hacer valer derechos laborales en Colombia prescribe a los 3 años. Específicamente lo que pudiera derivarse de lo que le están adeudando al oyente tendría 3 años contados a partir del 2 de agosto, que fue la fecha en que fue despedido o que se terminó su vínculo. Es decir, tendría hasta el 2 de agosto del año 2017 para instaurar las acciones que procedan y reclamar así sus derechos. Obviamente lo recomendable no es que se demore tanto, que de la manera más rápida posible se asesore, y si hay que instaurar las demandas, pues que lo haga. Muy bien, de esta manera llegamos al final de otra emisión de Hechos y Derecho, el programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores, firma especializada en Derecho Laboral, Administrativo, Seguridad Social y Pensiones, que ustedes pueden consultar en el 260-4105. Para todos un feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Corporación Alianza Integral. Consultorías y asesorías jurídicas en Derecho Administrativo, Laboral y Seguridad Social. Llámenos al 260-4444 o visítenos en la calle 48D, número 65A19, sector Éxito de Colombia. Alianza Integral, Abogados Consultores. Eso ya a una información que les permite reclamarlos y obtener unos beneficios, y eso es lo que busca Alianza Integral Abogados Consultores con este tipo de eventos, que los ciudadanos conozcan a qué tienen derecho y la manera de reclamarlos ante las autoridades. Entonces, les recordamos, ya este fue nuestro último consultorio jurídico presencial y gratuito del año. Lo retomaremos en el 2015, este programa de servicio social, de servicio a la comunidad, y les agradecemos mucho a quienes nos han venido acompañando entonces en todo este proceso. Actualidad jurídica. Conozca los últimos avances en jurisprudencia y legislación colombiana. Iniciaremos hablando hoy en las sentencias que traemos para compartir con ustedes de la Corte Constitucional, que tiene pronunciamientos bien importantes, y hay una sentencia que ampliaremos luego, pero que quiero que le presten bastante atención porque me parece muy importante los términos en que resuelve esa sentencia la Corte. Mediante un comunicado, el número 45 de noviembre 12 y 13 del presente año, se anunciaron las siguientes decisiones de la Corte Constitucional. A. En sentencia C-870 de noviembre 13 del 2014, la Corte decidió la constitucionalidad frente a varios cargos de distintos artículos de la Ley 1695 de 2013, por la cual se regula el incidente de impacto fiscal, y declaró que en virtud de la reserva de ley estatutaria en relación con los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, las disposiciones de esta ley resultan inaplicables en relación con la acción de tutela. B. La sentencia C-871 de noviembre 13 de 2014. Allí, la Corte declaró exequible la norma del Código Sustantivo del Trabajo que establece la prima de servicios. Establece que la prima de servicios es una prestación a cargo de las empresas, pese a lo cual, al verificar que los trabajadores domésticos son actualmente los únicos que no tienen derecho a esta prestación, exhortó al Congreso y al Gobierno Nacional a avanzar en la universalización de este beneficio. También la Corte Constitucional dictó la sentencia de unificación SU 774, fechada el 16 de octubre del presente año, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo,
donde unificó su criterio en relación con la validez y eficacia de las copias simples que se aportan en los procesos judiciales. El exceso ritual manifiesto genera defecto procedimental, al violarse el deber del juez de hacer uso de su facultad oficiosa en materia probatoria, pues el artículo 228 de la Constitución Política de 1991 estableció el derecho al acceso a la administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial. De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha señalado la obligación por parte de los jueces, en su condición de directores de los diferentes procesos judiciales, de adelantar todas aquellas actuaciones que estén dentro de la órbita de sus competencias para tratar de llegar a la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Concluye la Corte que se hace necesario cambiar su criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación 226 de 2013 en relación con la validez de las copias simples aportadas en procesos que se tramitan ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de ofrecer un desarrollo más garantista y proteccionista de los derechos y principios consagrados en la Constitución Política de 1991. Por ello, concedió la tutela interpuesta y dejó sin efecto la sentencia de la sección primera del Consejo de Estado, que había negado la nulidad de la elección de un concejal de Cali para en su lugar ordenarle que pida los documentos que existen en copia simple en el expediente y luego de tenerlos que expida una nueva sentencia. También en sentencia de tutela de septiembre 10 del presente año, dictada por la Sala de Revisión presidida por el magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de una persona y su hija menor de edad violentados por colpensiones al no reconocer y pagar el valor del retroactivo pensional causado por la muerte de su cónyuge. La accionante alegaba sus dificultades derivadas de padecer SIDA, la misma enfermedad por la que murió su esposo. Dijo la Corte que la conducta impávida y renuente respecto a la especial situación de Isabel y su familia es contraria a la Constitución y viola sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior, por cuanto ha prolongado en el tiempo la afectación de sus ingresos, impidiendo una subsistencia digna. En consecuencia, se ordenará el pago del retroactivo a la familia supérstite en las proporciones que les corresponda. Igualmente dijo que se hace necesario tomar una medida drástica frente a la incuria de la administración en el caso de la familia del fallecido, pues ha sido desinteresada y apática frente a su sufrimiento. No han bastado las 4 acciones de tutela interpuestas, ni los 2 incidentes de desacato, ni las 3 peticiones para lograr una respuesta de fondo y acorde con la Constitución Política y la ley. En este punto se recuerda que las consecuencias negativas de la ineficiencia de la administración pública no pueden trasladarse al pensionado en desmedro de sus garantías. Por tanto, se ordenará al representante legal de Colpensiones que, de manera personal, y una vez haya pagado el retroactivo, ofrezca disculpas a Isabel y a su hija menor de edad por su silencio y la demora de 7 años en el trámite pensional que ha causado tantos tropiezos en su vida familiar. Además de proteger a la accionante, la Corte señaló que se exhortará a Colpensiones para que al decidir solicitudes de pensiones de invalidez, sobrevivencia o indemnizaciones sustitutivas presentadas por personas que vivan con el VIH o cuyos seres queridos hayan fallecido a causa de este, evite actos discriminatorios, respete la confidencialidad y privacidad del ciudadano y les brinde soluciones oportunas. Por los lados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, identificada con el consecutivo SL 9789 de 2014 y radicado con el número interno 50194, fechada el 10 de julio de 2014, la corporación resolvió la demanda contra el IDEMA instaurada por una trabajadora oficial que pretendía lograr el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional por despido sin justa causa. Consideró la Corte que en relación con la supresión del cargo, pese a ser legal el despido de los trabajadores oficiales por la clausura o liquidación de una entidad estatal, esta calificación no implica que la desvinculación del trabajador esté amparada en una justa causa, pues tal motivo no está contemplado dentro de las causales establecidas
por el decreto 2127 de 1945, artículo 48, que señala como justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin que exista razón que amerite variar este criterio, razón por la cual mantuvo la decisión del tribunal de condenar al pago de la pensión de jubilación de origen convencional, cuya motivación fundamental era la terminación unilateral del contrato sin justa causa. En el Consejo de Estado tenemos que mediante sentencia de noviembre 12 de 2014, radicación 27258 y componencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, la sección tercera condenó al municipio de Neiva a la reparación del daño causado a los comerciantes de la plaza de mercado de esa ciudad desalojados arbitrariamente. Según la corporación, quedó plenamente acreditado que la ejecución de las soluciones ofrecidas por la administración municipal a la ciudadanía neivana no fue eficiente ni eficaz. Por el contrario, debido a la falta de estudios técnicos, jurídicos y económicos en los proyectos y actuaciones realizadas y a la falta de cumplimiento por parte de la alcaldía de sus obligaciones reglamentarias y de los compromisos adquiridos con la comunidad, los desarrollos de la administración trajeron mayor desorden y lesionaron el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de quienes desde vieja data desempeñaban una actividad productiva como comerciantes en esas plazas de mercado. Por lo anterior, apoyado en el principio de buena fe y en las reglas que de él emanan, concretamente la confianza legítima y el respeto por el acto propio, así como en los principios de dignidad humana e igualdad de una población que en razón a su condición económica se encontraba en estado de vulnerabilidad, ya que estos se desempeñaban como pequeños comerciantes y ejercían una actividad económica libre, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, condenando al pago de más de 3.200 millones de pesos como indemnización por el perjuicio ocasionado. Mediante sentencia de septiembre 4 de 2014, dictada en radicado 1420 de 2011, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, la sección segunda indicó cómo debe hacerse para definir el ingreso base de liquidación de la pensión de una persona cuando ésta no tuvo cotizaciones en el último año de servicios. Por ello, confirmó y modificó la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había accedido al reajuste de la pensión obtenida por un servidor público, señalando que la norma aplicable es la Ley 33 del 85, que establece un monto del 75% sobre el promedio del último año de servicios, o sobre el promedio de todo lo devengado durante el último año de aportes cuando el servidor haya cesado en su cotización, reconociéndose la prestación solo a partir del retiro del servicio. Igualmente, mediante sentencia de agosto 28 de 2014, dictada en el radicado 2013-00627, con ponencia del doctor Hugo Fernando Bastidas Barcenas, la sección cuarta concedió la acción de tutela interpuesta por un grupo de extrabajadores de la flota mercante gran colombiana que reclamaban la inclusión del tiempo de servicio en el cálculo actuarial y posterior emisión del bono pensional para efectos de acceder a una pensión. Dijo la corporación que a pesar de que la obligación para la flota de afiliar a sus trabajadores al IS solo nació en 1990, el artículo 72 de la Ley 90 del 46 exigió a los empleadores el aprovisionamiento de los recursos necesarios para cubrir los aportes hasta que el IS extendiera cobertura en la región, por lo que la falta de obligatoriedad en la afiliación no los exoneraba de su responsabilidad. El Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el decreto 2351 del 2014, por el cual regula la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial. Este decreto se hace extensivo al beneficio para la totalidad de empleados de este nivel a partir del año 2015 y la prima se liquidará sobre los ajustes sobre los siguientes factores salariales: asignación básica mensual, auxilio de transporte y el subsidio de alimentación. En lo relacionado con el personal docente, queda sometido a lo dispuesto en el decreto 1545 del 2013. Por otro lado, el Congreso de la República, con 66 votos por el sí y sin modificaciones en su articulado, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley estatutaria que busca modificar los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996 de Administración de Justicia,
con el objeto de crear 4 salas de descongestión para la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, que funcionarán con el término de 8 años, compuestas cada una por 3 magistrados, que no harán parte de la sala plena de la Corte. Para terminar, el Ministerio de Salud expidió la Circular Conjunta Externa 66 del 2014, mediante la cual se dan unas directivas para reducir la ocurrencia de eventos en salud por la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, manipulación y uso inadecuado de la pólvora en la temporada de fin de año y año nuevo. En todo el territorio nacional se debe garantizar la preparación y efectiva respuesta del sector salud y protección ante dichos eventos. En Medellín Solidaria acercamos oportunidades en empleo, salud, educación, nutrición, vivienda y fortalecemos el buen trato. Nuestro trabajo, hogar por hogar, permitió que 14.400 familias superaran la pobreza extrema. Somos Medellín Solidaria. Trabajamos para superar la pobreza. Medellín, todos por la vida. Usted escucha Hechos y Derecho, un programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores. Continuamos en nuestra sección de actualidad jurídica en Hechos y Derecho. Este es un programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores, una firma especializada en derecho laboral, administrativo, seguridad social y pensiones. Si ustedes quieren comunicarse con Alianza Integral y que acá les lleven sus procesos, pueden hacerlo marcando el teléfono 260-4105, 260-4105, o también mantenemos activo el 260-4444, 260-4444, el otro teléfono donde ustedes se pueden comunicar con los abogados de Alianza Integral Abogados Consultores. Doctor Freddy, doctor Carlos Ballesteros, con los buenos días para la doctora Lisa Tamayo también, y nuevamente a nuestros oyentes. La Corte Constitucional hoy trae muchas sentencias que compartimos con nuestros oyentes, pero me llamó mucho la atención la que habla de la persona que está reclamando una pensión de sobreviviente, padece SIDA, tiene una hija menor de edad a quien también se le están vulnerando sus derechos, y aparte de que padece esta enfermedad, se encuentra sin el derecho a la pensión, pues ha terminado haciéndose pública su situación, y yo creo que eso también termina revictimizando a esta familia. ¿De qué habla esa sentencia, doctor Freddy? En el resuelve, creo que es muy enérgica la Corte, exigiéndole a Colpensiones no solo celeridad, sino respeto por la dignidad humana. César, muy buenos días para ti, para los compañeros de la mesa y para la audiencia. Es una sentencia de esas que uno quisiera aplicaran y fueran más reiterativas por parte de nuestros jueces. Es de común ocurrencia que aquí en Colombia, para que le reconozcan los derechos por parte de las entidades públicas encargadas de dichas funciones, no hay ningún problema en especificar lo que era Cajanal, hoy UGPP, y Colpensiones, lo que antes, o la que asumió las obligaciones del Seguro Social. Hay personas que necesitan acudir al mecanismo de tutela, interponen la tutela sale a su favor, no les reconocen el derecho a pesar de que sale a su favor, les toca acudir a incidente de desacato, hay incidente de desacato donde le ordena a la entidad y ni siquiera así. Esta es la radiografía de uno de esos casos. Aquí la Corte Constitucional, en la sentencia T677 de septiembre 10 de 2014, con ponencia del doctor Jorge Iván Palacio, hace ese recorrido y dice, miren por lo que tuvo que pasar la familia de esta persona para que le dieran el derecho a la pensión. Y cuenta que en vida el esposo de la señora que hoy reclama, le tocó acudir también a una tutela para que a él le reconocieran una pensión de invalidez, ya que sus funciones físicas, su estado físico había deteriorado por ser portador enfermo o portador sintomático del VIH o SIDA. Entonces la Corte hace recorrido y dice, vea, al esposo le tocó, para que le dieran la pensión de invalidez, acudir a tutela y a desacatos. Fallece sin que le hubieran reconocido su pensión, como dice la Corte, después de tanto de tener sentencia a favor, él murió sin conocer el derecho a su pensión. Entonces ya viene el calvario para la viuda y la hija.
Resulta que muy seguramente el señor le transmitió a su esposa la enfermedad, la esposa también es portadora del virus y quedó con una hija menor de edad. Entonces empieza la lucha de la esposa para que le reconocieran la pensión, la sustitución pensional después de la muerte de su esposo, pero además que le dieran el retroactivo que le correspondía y que le hubiera tocado a su esposo en vida. Entonces hace todo el recorrido y el cuento de la historia de la señora, donde dice la Corte, y de una manera totalmente triste acepta y dice: más de 7 años en todo el recorrido para que se presente esta situación, y le llama la atención a Colpensiones y le dice: mire, el VIH es una enfermedad catastrófica, por favor seleccione los procesos que usted tenga donde los que están de por medio son personas portadoras del VIH y que la enfermedad tenga que ver con el reconocimiento, y déles prioridad para que les resuelva el asunto. Aquí podríamos pensar, doctor Ballesteros, de que es una especie de llamado para que modifiquen en el turno las solicitudes de las personas que tienen como causa mediata o inmediata el VIH o el SIDA, y les resuelva la situación. Yo vuelvo y repito que es la situación, este es el común, la Corte de los millones de tutelas que les llega solo escoge una, y lo que espera la Corte es que los demás jueces, con las orientaciones que ella da, pues le den las indicaciones a la entidad. Desafortunadamente no es así en todos los casos, y simplemente es el llamado a que se analicen las circunstancias particulares y estos casos que son dramáticos sean resueltos de manera efectiva. En nuestro editorial, doctor Carlos, usted habla de una noticia que sería maravillosa para el país en otras condiciones, pero usted lo plantea: si la misma justicia es la que impone ese caos, si no se garantizan los derechos de los ciudadanos, si hay que ir a reclamarlos judicialmente en procesos tan demorados, frente a este proceso cabe perfecto ese editorial del día de hoy de Hechos y Derecho. Con el saludo muy especial a todas y a todos los oyentes. Efectivamente, hemos transmitido permanentemente la preocupación por la demora de las decisiones judiciales, y muy especialmente cuando están en juego derechos fundamentales. A mí me parece que ese tema debiera tener una mayor trascendencia de la que el gobierno le da, porque aquí cada ministro llega y trata como de apagar una especie de incendios cuando queda todo el fuego adentro todavía vivo y permanente. Yo siempre he tenido una preocupación, y lo digo básicamente por el sentido común. Cuando un ministro se posesiona, un ministro de justicia, y trata de enfrentar este tema de la morosidad judicial, yo creo que la reflexión no es tanto por qué los jueces no están trabajando más ágilmente, ni por qué están utilizando unos códigos, a veces uno podría decir que son anacrónicos, códigos muy demorados o que permiten eso. La pregunta que yo siempre me haría sería: ¿cuál es la causa de tanta conflictividad? Y creo que esa pregunta no se la hace el gobierno seriamente, o por lo menos si se la hace no le preocupa mucho su respuesta. En el tema del derecho laboral y de la seguridad social, uno de los causantes de mayores procesos judiciales son los administradores del sistema de seguridad social del Estado. Póngase como ejemplo Colpensiones. Y si usted mira entonces en la rama judicial la cantidad de procesos que se tramitan innecesariamente, uno se preguntaría: ¿pero no es mejor solucionar el problema directamente desde la raíz, desde la fuente? Solucionar el problema pensional, en vez de estar aumentando el número de despachos judiciales. Según el gobierno ya no hay plata para tanta gente, o modificar los códigos haciendo una serie de figuras que haría pensar que cambiarían una realidad que es imposible cambiar. El día tiene 24 horas, las demoras siguen siendo las mismas, y fuera de eso lo que se ha venido cambiando hasta ahora no ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de un promedio de 6 años en un recurso extraordinario de casación, y la preocupación desde este punto de vista más prioritaria es el del pensionado, la persona que cree tener el derecho a la pensión de vejez. A veces le han dado la razón a esa persona en la primera instancia, en la segunda instancia una persona que le tocó demandar a los 62 años, y en las dos instancias se demoró 8 años por lo menos.
sea que tiene 70 años, va para la Corte Suprema de Justicia y se va a demorar 6 años más, o sea, se van 76 años. Pero una persona en esa angustia, realmente el promedio o la expectativa de vida normalmente se le reduce o termina siendo una situación sumamente crítica. Por eso, digamos, avalamos el proyecto que se está anunciando, ampliar la Corte Suprema en su sala laboral a un mayor número de magistrados que lo único que harían serían las labores básicamente judiciales, no lo que están haciendo ahora los magistrados, porque muchos de ellos, por sus obligaciones, por lo que representan, no están dedicados exclusivamente a tomar decisiones judiciales. Ellos tienen que ir a la OIT. Cuando van a la OIT no van solamente los 8 o 10 días que tienen que estar allí, sino que quedan todo el mes, que pareciera como muy entendible, aunque muy discutible, pero eso pasa normalmente. Tienen que estar yendo a todos los eventos de carácter social por la representación que tienen, y todo eso obviamente hace que estén muy distraídos en otras actividades. Estos magistrados sería exclusivamente para ello, pero yo insisto, y lo decimos en el editorial, esa tampoco es la solución. Eso alivia indiscutiblemente esta carga y probablemente lleguemos a un término razonable, que uno podría decir 1 año y medio en la Corte Suprema Sala Laboral. Dentro de 5 o 6 años tendríamos esa realidad, pero el problema sigue estando en la causa de la conflictividad, y ese ha sido un llamado muy especial. Alguna vez me invitaron al Congreso de la República a hablar de este tema. Quienes me invitaron tenían otro propósito y yo creo que no les gustó mucho mi conferencia, porque mi conferencia fue orientada al tema que acabo de señalar, y lo que querían oír los que estaban allí en el auditorio era: la conclusión es que necesitan más jueces, y esa no fue la conclusión a la cual yo llegué. Yo lo que creo es que hay que revisar esa causa de conflictividad y obviamente no reducir el número de jueces, de pronto ampliarlos, porque es que por la velocidad en la cual se está trabajando se está sacrificando también la calidad, que es otro tema pues que amerita una profunda reflexión. Para que nos quedemos con la Corte Constitucional, dijimos que se había producido un comunicado en el que hablaban de varias decisiones, y una de ellas es la sentencia de constitucionalidad 871 de noviembre 13 de 2014, donde hablan de la exequibilidad de una norma del Código Sustantivo de Trabajo que habla de la prima de servicios, que es una prestación a cargo de las empresas, pero hacen la claridad de que las empleadas domésticas o los empleados domésticos, porque esto no es exclusivo de las mujeres, son los únicos trabajadores en Colombia que en este momento no tienen derecho a esa prestación. Estamos discriminando incluso desde las altas cortes, doctor Carlos, o el país no se ha comprometido de fondo con los derechos de todos los ciudadanos. ¿Cómo estamos en esa materia y cuál es la preocupación frente a esta sentencia? Bueno, esta sentencia también me permite recordar la primera exposición que se hizo en Bucaramanga en el Congreso de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores, cuando el doctor Ernesto Pinilla Campos planteaba un análisis sobre el artículo 53 de la Constitución, el tema de los principios. Una conclusión que yo saqué y que comparto, pero es una conclusión muy desafortunada de nuestra sociedad, es que realmente nosotros como que nos ponemos de acuerdo para aprobar leyes, pero también a sabiendas de que las vamos a incumplir. Y es una conducta tan generalizada porque es muy bonito el discurso. Alguna vez una sentencia de la Corte Constitucional que la propuso el doctor Ciro Angarita para proteger un derecho fundamental, él comenzó analizando el derecho fundamental, la teoría, la parte conceptual, y al final hace el análisis concreto y dice: en conclusión, se protege. Esa era la propuesta. Los otros magistrados de la sala no estuvieron de acuerdo, y entonces lo único que cambian es el último párrafo. Mantienen todo el discurso bonito, pero al final dicen: en consecuencia, no se protege. Entonces él tituló su salvamento de voto "Palabras inútiles". Y decía: ¿para qué todo ese discurso? Todo ese discurso se había creado para proteger el derecho, esa era la inspiración, y los otros olímpicamente cogen ese discurso, pero para desproteger. Es algo parecido a lo que ocurre aquí. Acá la Corte Constitucional está diciendo que en este momento no se justifica ese tratamiento desigual, que se justificó de pronto en un principio cuando la prima de servicios sustituía la participación de utilidades, que solamente la tenían las empresas. Y dice la Corte expresamente: pero eso desapareció hace mucho rato, ya esa no es la razón de ser de la prima legal de servicios. Por lo tanto, considera la Corte que hay un tratamiento absolutamente desigual,
que no existe ninguna razón constitucional para que haya esa discriminación con las empleadas del servicio doméstico, lo cual lo llevaría a uno a pensar a que iba a dictar una sentencia en la cual quedarían ellas plenamente protegidas, pero hace un giro frente a lo que venía haciendo tradicionalmente, y es que en vez de declarar la inexequibilidad, le dice: Congreso de la República, usted es el competente para regular eso. Mejor dicho, se quitó esa, si se permite la expresión, papa caliente, diciendo: ya echamos el discurso bonito, que no sirve para nada todavía, ese es otro problema. Quien lo debe poner a que sirva algo es el Congreso de la República. Pero César, eso va en contravía realmente, lo de la Corte Constitucional, con lo que ha venido haciendo el Congreso de la República al haber aprobado convenios de la OIT en relación a la protección a este sector de la población, normas que se han venido expidiendo también, pero yo lo que sí no he podido entender desde el punto de vista jurídico es la razón por la cual la Corte no declaró inexequible una palabrita que se llama empresa. Con eso hubiera solucionado el problema. La Corte Constitucional en materia de las empleadas del servicio doméstico ha tomado unas decisiones muy curiosas, y les voy a poner un ejemplo que también siempre me ha inquietado, y lo que dijo la Corte Constitucional cuando analizó el tema de la jornada de trabajo. Las empleadas del servicio doméstico estaban exceptuadas de la aplicación de jornada de trabajo, y la lógica del legislador sería: hombre, es muy difícil regular ese tema, estamos hablando de las empleadas que laboran dentro del sitio, las internas, las que duermen en la casa, y entonces no había una jornada de trabajo. Alguien demandó esa norma, la Corte estudia la norma y dice: hombre, es imposible que estas personas no tengan una jornada de trabajo, porque serían como una especie de esclavos, por lo tanto deben tener jornada de trabajo. Y la Corte debió haber dicho la misma jornada de todo el mundo, ese es mi criterio, 8 horas diarias, que es la jornada máxima. Y la Corte entonces se inventó el término de 10 horas, porque usted no infiere del fallo por qué fueron 10 horas, por qué no son 9, por qué no son las 8, simplemente sacó de manera arbitraria. De manera arbitraria o discrecional, como lo quiera manejar. Yo siempre he especulado, y en las clases digo eso, que a la gente le da risa a veces. Es que yo lo que creo es que los magistrados le preguntaban a la esposa: ¿viste? ¿Cuánto tiempo es que usted necesita la empleada del servicio doméstico que esté así como activa? Él dijo: por ahí 10 horas. Listo, entonces pongamos 10 horas, porque no existe ninguna explicación lógica, racional, estadística, nada, ni siquiera especulativa. El tema de las empleadas del servicio doméstico es un tema importante analizarlo también desde el punto de vista de la sociología jurídica, y yo cuando hablo de la sociología jurídica no hablo solamente de los sujetos a quienes va dirigido la ley, sino de los sujetos encargados de interpretarla y de aplicarla, que ese es un sujeto muy importante, en este caso la Corte Constitucional, porque realmente no la protegieron. ¿Hay alguna razón distinta a la mera juridicidad, constitucionalidad? Que lo dejo como inquietud, porque me sigue dando vuelta a ese tema y me sigue generando una gran preocupación muchas decisiones de la Corte Constitucional. Continuamos en nuestra sección de actualidad jurídica en Hechos y Derecho. El programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores, firma especializada en Derecho Laboral, Administrativo, Seguridad Social y Pensiones, radicada en la ciudad de Medellín, pero que atiende procesos de todo el país, y a quienes ustedes pueden consultar en el teléfono 260-4105, 260-4105. Quiero que hablemos de una sentencia del Consejo de Estado que habla de trabajadores informales, podríamos llamarlo así, en este caso enteros, en una ciudad de Colombia, situación recurrente en la ciudad de Medellín también. Vemos mucho atropello y mucho desorden en este tema. Hemos vivido varias sazonadas, incluso recientes en la ciudad, por el tema de los venteros ambulantes, y quisiera, doctor Freddy, doctor Carlos, que me hablaran un poco de esta sentencia del Consejo de Estado que condena al municipio de Neiva a indemnizar a unos venteros que sacó de manera arbitraria de su lugar de trabajo y a los que se les violentaron muchos derechos. Y quiero aprovechar esta sentencia para recordar que aquí en Medellín no solo se trata de venteros, sino también de muchos ciudadanos, como en el caso de Naranjal, que siguen dando la pelea por la defensa de sus derechos. Doctor Freddy. Sí, César,
La sentencia es una sentencia bien interesante porque hace un análisis de todo lo que fueron las actuaciones de la administración antes, durante y después del desalojo de estas personas, y llegó a la conclusión de que existía falla del servicio por la falta de previsión, de planeación de todas las medidas en relación con los venteros. Resulta que supuestamente la plaza que había en Neiva, la plaza de mercado, era una plaza que no cumplía con las medidas sanitarias, en primer lugar. Segundo, existían dos plazas de mercado distintas y la administración quería unificarlas en un mismo punto. Entonces inician todas las actuaciones tendientes a ello, pero siempre el discurso de la administración fue: vamos a asegurar, vamos a respetar y a garantizar que mientras no esté hábil, apta para operar la nueva plaza de mercado, no vamos a desalojar a estas personas, es decir, hasta que no esté totalmente terminada la nueva y definidos los sitios donde van a operar estos venteros que allí existen, no vamos a hacer el desalojo del anterior. Y esto se promocionó, los medios de comunicación, existía en el expediente, se recogió la prueba de entrevistas, de periódicos, de entrevistas de televisión, entrevistas a medios radiales del alcalde de turno, donde prometía y a los cuatro vientos decía: no vamos a desalojar una sola persona hasta que no esté listo su puesto de trabajo en la nueva plaza. Pero esas palabras se quedaron en el aire y efectivamente se produjo el desalojo, sin estar acondicionada la nueva plaza, pero sobre todo sin que se hubiera acomodado o definido los puestos para las personas. El Consejo de Estado maneja la teoría que viene muy de moda en esa institución de lo que es la confianza legítima, el respeto por el acto propio, y dice: bajo esa idea no hay duda que hubo una falla en el servicio, porque es que todos los venteros y las personas que percibían su sustento en la plaza de mercado esperaban que el alcalde les cumpliera. Y maneja una cosa, César, que tiene que ver también con el editorial. Imagínese que de los más de 300 personas demandantes, al momento en que salió el fallo, de lo que reconoció la sentencia, habían muerto 76. Se murieron sin ver la sentencia que supuestamente les iba a restablecer o a indemnizar el daño que les ocasionaron con esto. Eso, juntándolo, pues tiene mucho que ver y se presta mucho para nuestro editorial. Es una sentencia que salió 14 años después de que se instaure el proceso, y que la indemnización desafortunadamente en mi concepto se queda muy corta, porque el Consejo de Estado dice que no se demostró los perjuicios como los pidieron. Entonces, por lo tanto, que yo creo que también de una manera arbitraria en esta sentencia del Consejo de Estado, como dice el doctor, no hay una razón, dice que en equidad, e incluso hace un desarrollo de lo que es la equidad, para poder justificar el haberles dado algo de indemnización, porque el Consejo de Estado dice: la prueba aquí fue tan débil, casi que no existió prueba de los perjuicios, que me parece increíble que nosotros vayamos a ser capaces de decir que no se va a conceder nada de indemnización porque no hubo prueba. Entonces se meten en todo el tema de lo que es la equidad para tratar de justificar por qué iban a imponer el valor de la indemnización que finalmente le impusieron en favor de cada una de las personas que acreditaron haber tenido un puesto de trabajo en la plaza de mercado. Sí, no, esta sentencia obviamente también presenta un discurso muy bonito, pero la conclusión no es tan coherente con ese discurso. Pero obviamente creo que es una sentencia que hay que seguir trabajando. Esa sentencia pues también nos hace reflexionar muchos aspectos. El desarrollo de las ciudades, de las urbes, especialmente ciudades grandes como la ciudad de Medellín, pues obviamente genera tensiones muy fuertes, tensiones entre obras que se tienen que realizar. Yo insisto mucho en eso y eso lo tenemos que aceptar todos, así como todos tenemos que aceptar que hay que pagar impuestos, pero se genera una fuerte tensión entre ese interés general frente a otros intereses que sumados terminan siendo generales, como es el interés de varios trabajadores o el interés de una sola persona, que más que el interés es su derecho fundamental. Yo creo que el reto que tiene un Estado social de derecho es y será siempre ser capaz de conciliar esa tensión tan fuerte,
sin afectar a un solo ciudadano. Ese es el reto, esa es la propuesta que se planteó desde el año 1991, propuesta que también en buenas decisiones de la Corte Constitucional lo ha venido planteando. Por eso uno no entiende a veces cómo se toman medidas muy arbitrarias de parte de las municipalidades. César planteaba y recuerda pues un tema que lo estamos viviendo muy de cerca por la gestión que hemos venido haciendo desde el punto de vista profesional, pero además porque estamos muy cerca físicamente de Naranjal, Arrabal. Estamos a 3 cuadritas de esa zona, una zona donde se quiere hacer un desarrollo urbanístico, que creo que es importante ese desarrollo, pero lo que tiene que tener en cuenta el gobernante es que hay una comunidad allí vulnerable que tiene que saber tratar, y que eso implica un costo. Pues claro, es que el Estado Social de Derecho vale plata. Lograr que toda la comunidad, toda la población tenga sus derechos garantizados cuesta plata, y yo creo que la ciudad de Medellín puede hacer obras sin sacrificar derechos individuales de nadie. Ese es su reto. Allí en Naranjal hay una comunidad muy diversa, muy variada. Hay personas que tienen mucha capacidad económica, pero hay personas que no tienen ninguna capacidad o tienen muy poca capacidad económica. Está desde el trabajador formal hasta el trabajador informal, personas que viven de la venta del chance, viven de su trabajo legítimo, que lo han venido realizando desde hace mucho tiempo, y que obviamente una obra como la que se va a hacer allí los va a afectar. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos: ¿cómo va a manejarse esa persona informal? Y entonces la administración dice: usted me tiene que traer una serie de declaraciones de libros de comercio, etcétera, una cantidad de cosas que se le exigen normalmente al formal. Pero es una absoluta contradicción desde el punto de vista del mismo Estado, porque es que el Estado, los gobernantes no han generado condiciones para la formalidad. ¿Cómo le va a exigir a la población que se formalice de un día para otro para justificar el pago de una mísera compensación, que es lo que se está dando allí? Ese es el reto que tiene una sociedad, y por eso es importante que trabajemos este tema. Desafortunadamente muchos de estos procesos terminan con demandas judiciales, y esas demandas van a dar su resultado en 10, 15 años, cuando el que hizo el mal no va a responder porque ya ni existe ya. Ese es un tema complicado, y esto invita también a una final reflexión, y es los dos afanes que yo siempre he dicho que existen: el afán del político por terminar obras rápido como sea, y el afán jurídico, que le dice al político: un momentico, usted frénese, porque aquí usted estaría atropellando derechos. Y lo que va a prevalecer en la práctica es ese afán político. Dice: no, a mí lo que me interesa es hacer la obra porque a eso me comprometí. Tomarme la foto y cortar la cinta, y eso es lo que vamos a hacer. El que quiera demandar, demande. Finalmente es como la respuesta desafortunada de un gobernante en un Estado social de derecho, en el papel, en los discursos, cuando realmente no lo está haciendo. De esta manera terminamos nuestra sección de actualidad jurídica. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro consultorio jurídico Alianza Integral Responde. En Medellín Solidaria acercamos oportunidades en empleo, salud, educación, nutrición, vivienda y fortalecemos el buen trato. Nuestro trabajo, hogar por hogar, permitió que 14.400 familias superaran la pobreza extrema. Somos Medellín Solidaria. Trabajamos para superar la pobreza. Medellín, todos por la vida. Alianza Integral Responde. Resolvemos sus inquietudes en derecho laboral, administrativo y seguridad social. Consúltenos en el correo electrónico hechosyderecho1350@hotmail.com. La primera pregunta nos la plantea la señora Marcela Salgado. Doctor Freddy, de este tema hablábamos extra micrófono y es una realidad muy compleja. Soy funcionaria pública de un municipio antioqueño que enfrenta dificultades de orden público, aunque tiene asignados 28 agentes de policía, pero en realidad solo quedan disponibles 6 agentes operativos, 2 por turno para hacer ronda por el municipio. Pues los 28 agentes se dividen en policía de infancia y adolescencia, que son de exclusividad para el tema, los administrativos, el escolta del alcalde, el guarda de la estación y 6 agentes excusados que no pueden portar armas ni realizar procedimientos, pues están en tratamientos psiquiátricos. La pregunta puntual es: ¿existe alguna norma del derecho administrativo que nos permita solicitar el reemplazo de los agentes que están excusados
cambiarlos por personal operativo para superar las dificultades que estamos viviendo. Mil gracias por su atención y los escucho cada sábado desde un pueblo de Antioquia que no puedo mencionar por razones de seguridad de mi trabajo. Marcela Salgado. Doña Marcela, muy buenos días y muchas gracias por escuchar el programa y obviamente por participar. A ver, obviamente no es la especialidad en la que se mueve Alianza Integral, pero a la pregunta se le puede responder y de una manera fácil. Se supone que el Estado tiene como una de sus funciones la de proteger a los ciudadanos en su honra y bienes. Ella habla de que hay una falencia en esa protección derivada de la incapacidad por varios factores. Ella menciona lo de el reparto de funciones de los agentes de policía que tienen, también nos habla de una discapacidad por enfermedad de algunos de ellos. Entonces ella termina contando que de un número en el papel de efectivos, la realidad es que materializan su labor de servicio y de prestar seguridad un número muy inferior. Prácticamente el 25% Exacto. O menos. Y con el agravante, César, que ese no es solo el municipio de donde nos está llamando, donde se comunicó la oyente. Yo pienso que ese es un tema hoy reiterativo en muchos municipios de Antioquia y no sé si de Colombia. A mí me parece que el asunto, la norma que permite es la misma Constitución. Me parece que debe elevarse un derecho de petición a la dirección de la policía de Antioquia, donde se exponga el asunto como ella nos lo está exponiendo y donde indique que de acuerdo con las estadísticas en materia de seguridad en ese municipio, que es muy fácil señalar cuántos robos han habido en un tiempo X, cuántas muertes trágicas o violentas, toda esta serie de delitos donde se dice, mire que es que no alcanzan. Cuando de pronto están llegando a atender a algo, aprovechan los delincuentes para hacer otro en otro sitio. Cosas de ese tipo donde usted pueda demostrar de que efectivamente se necesita más personal. Entonces, para mí, se debe elevar un derecho de petición a la dirección de la policía de Antioquia, donde se exponga esa situación para que ellos efectivamente definan que en ese sitio, por las circunstancias tan particulares y ese momento coyuntural de orden público que hay, no pueden permitir que existan de los famosos policías administrativos que no pueden por disposición legal asistir a operativos o a situaciones donde implique acciones de combate o de riesgo, los de policías que están con algún tipo de discapacidad que también por recomendaciones médicas no los pueden, son los famosos policías cívicos porque los ponen a hacer, son los que manejan el grupito de niños patrulleros, son los que hacen las actividades en colegios y no pueden salir también a actividades para lo que realmente operativa se dice, para lo que realmente debieran de estar como función principal. Entonces, para mí es elevar el derecho de petición, va a tener la Policía de Antioquia 15 días para responderlo, donde deben indicar qué medidas se van a tomar para efectos de asumir la necesidad de más policivos efectivos en esa zona. Muy bien, la siguiente pregunta es de un oyente fiel del programa, el señor José Mario Álvarez R. Él nos ha escrito en varias ocasiones consultándonos por la terminación unilateral e injustificada de un contrato verbal de trabajo que suscribió como ingeniero. Su inquietud ya fue resuelta sobre la posibilidad de demandar los derechos que le asisten por la terminación sin justa causa del contrato, pero quiere ampliar la consulta con elementos nuevos en su proceso. Nos dice don José Mario: he tratado por todos los medios de encontrar una forma y o respuesta positiva de parte del representante legal de la empresa a la cual le presté mis servicios como supervisor de tubería y montaje en el proyecto termotasajero, pero no ha sido posible. Como elementos probatorios de que he cumplido con todo lo que aquí les comento, tengo todos y cada uno de los correos y o comunicaciones que le he enviado a él, con algunas de sus respuestas que por cierto han sido incoherentes con lo que le he solicitado. Pregunto: ¿las comunicaciones y o correos electrónicos que le he enviado al representante legal de la empresa a la cual le presté mis servicios sirven o se pueden utilizar como elementos de soporte en la reclamación de mis derechos por la terminación de mi contrato laboral de forma unilateral sin justa causa, al igual que algunas de las respuestas por parte de ellos?
Ustedes pueden analizar y apreciar algunas de las comunicaciones que le ha enviado el representante legal de la empresa en mención, al igual que su respectiva respuesta. Les cuento también que el contrato que se realizó con ellos fue de forma verbal desde la ciudad de Bogotá. Como el contrato se realizó de forma verbal desde Bogotá, la reclamación a la cual tengo derecho por mi despido de la empresa se podría realizar aquí en Medellín. Estaré atento a las respuestas de ustedes. Vía correo electrónico de lo que aquí les comento les enviaré pruebas, y si existe la posibilidad de tener algún contacto directo para hablar con ustedes, por favor háganmelo saber. La fecha de mi despido injustificado fue el 2 de agosto de 2014 y que hasta la fecha no he recibido el pago correspondiente de nómina y liquidación respectiva, con un tiempo aproximado de 120 días de mora. Pues al señor Álvarez, con el saludo, vamos a resolver en el mismo orden en el que plantea sus inquietudes. Lo primero es que en materia laboral no existe tarifa legal de prueba, es decir, cualquier medio probatorio puede ser válido para demostrar lo que usted esté indicando. Entonces la regla general es que no existen pruebas rituales para efectos de demostrar algo. Entonces sobre esa base las comunicaciones y los cruces de correos electrónicos que ha tenido con el representante legal son perfectamente prueba válida en un proceso. Ahora, si no ha obtenido respuesta de fondo suficiente a las peticiones que ha elevado, la recomendación inmediata es la acción de tutela para que le protejan su derecho de petición, no para que le reconozcan los derechos que esté reclamando. Entonces hay que diferenciar eso. Si no le han dado respuesta completa a lo que él está pidiendo, la acción de tutela es el mecanismo legal para que obligue a la empresa a que le den respuesta y le den la información que está pidiendo, solo para que le den la información, no para que le resuelvan a favor lo que él crea que tiene derecho derivado del vínculo laboral. Igualmente, pregunta que si puede hacer reclamaciones aquí en Medellín. Para efectos de las reclamaciones, en mi concepto, si la empresa tiene alguna sucursal acá, no habría ningún problema. Ya para efectos de demandar, sea a través de la acción de tutela o sea a través de una demanda ordinaria laboral, ya la ley establece unas competencias. Está clarísimo, que si él prestó el servicio en la ciudad de Bogotá y que la empresa tiene domicilio en Bogotá, no hay duda de que una demanda laboral solo se puede presentar ante los jueces de Bogotá, porque el factor de competencia lo determina o el sitio donde se prestó el servicio o el domicilio del demandado, ¿cierto? Entonces, si en este caso prestó el servicio en Bogotá y el domicilio de la empresa es Bogotá, la única opción para presentar esa demanda laboral sería en Bogotá. Y lo relacionado con que a la fecha no le han pagado la liquidación definitiva, que es lo que entiendo, indudablemente la ley establece lo que llama la gente brazos caídos e indemnización moratoria a razón de un día de salario por cada día de demora en ese pago. Todo esto, tanto lo relacionado con el despido sin justa causa, lo relacionado con una eventual liquidación deficitaria y lo relacionado con la mora, se puede acumular en una demanda laboral donde ante el juez competente reclame todos estos derechos. Aquí en la oficina lógicamente lo podemos atender con muchísimo gusto, simplemente pide una cita, la cita no tiene ningún costo y ya trae toda esa documentación que dice tener, y de manera personalizada uno de nuestros abogados le va a indicar con precisión qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y qué necesita para hacerlo. Para don José Mario, que ha sido tan juicioso, y para todos nuestros oyentes, en el 260-4105 obtienen las citas con los abogados de Alianza Integral Abogados Consultores. Una última cosita, doctor Freddy. Don José Mario ha sido muy juicioso, inmediatamente se le presentó la situación, él nos viene consultando, pero ¿cuánto tiempo tiene una persona para reclamar sus derechos en materia laboral antes de que ese vínculo se rompa definitivamente y pierda el derecho a reclamar? La regla general es que toda acción para hacer valer derechos laborales en Colombia prescribe a los 3 años. Específicamente lo que pudiera derivarse de lo que le están adeudando al oyente tendría 3 años contados a partir del 2 de agosto, que fue la fecha en que fue despedido o que se terminó su vínculo. Es decir, tendría hasta el 2 de agosto del año 2017 para instaurar las acciones que procedan
y reclamar así sus derechos. Obviamente lo recomendable no es que se demore tanto, que de la manera más rápida posible se asesore, y si hay que instaurar las demandas, pues que lo haga. Muy bien, de esta manera llegamos al final de otra emisión de Hechos y Derecho, el programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores, firma especializada en Derecho Laboral, Administrativo, Seguridad Social y Pensiones, que ustedes pueden consultar en el 260-4105. Para todos un feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Corporación Alianza Integral. Consultorías y asesorías jurídicas en Derecho Administrativo, Laboral y Seguridad Social. Llámenos al 260-4444 o visítenos en la calle 48D, número 65A19, sector Éxito de Colombia. Alianza Integral, Abogados Consultores.